No olvides seguirnos en nuestra página oficial www.imidi.com.mx. Y ya venía colaborando con nosotros, pero como vamos a tener una sección semanal contigo, Karina, pues bienvenida ya a tu espacio. Buenas tardes. Ay, buenas tardes, muchas gracias. Y gracias por la oportunidad que nos das, de verdad, de continuar contribuyendo al desarrollo de una sociedad que valore y respete la diversidad humana. Entonces, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. Y bueno, les presento ya formalmente la sección, ¿qué te parece? Muy bien, adelante. Bueno, la sección se llama Yo como tú tengo mucho que aportar. Y en ella, ¿qué vamos a encontrar? Cada semana vamos a hablar de alguna persona con alguna discapacidad que ha logrado hacer cosas importantes en la vida, ¿no? Que ha logrado trascender o que ha logrado sus objetivos, ¿no? Sí. O también puede ser que en algunas ocasiones nos acompañe una persona con discapacidad y que de propia voz nos pueda decir cuáles son sus retos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus logros, y así poder ir generando esta empatía social que tanto bien nos hace. Muy bien, muy bien. Fíjate que yo he notado que no solamente es el instituto que tú diriges, sino que tú tienes una red con varias asociaciones civiles y con varios maestros especialistas. Eso es muy interesante porque no solamente vamos a platicar con jóvenes o niños que traigas que estén en IMIDI, sino que también estén en alguna otra asociación. Por supuesto, por supuesto. Aquí es importante que vayamos generando lazos de unión y de apoyo. Sí. Así es como vamos a lograr de verdad un desarrollo. No es dividiendo y que mi instituto y que el tuyo por allá. No, no, no. Es sumando, efectivamente. Es así como tenemos planteada la visión de un trabajo en equipo, un trabajo que contribuye al desarrollo social. Y bueno, efectivamente hoy 15 ¿de qué? De mayo. 15 de mayo, Día del Maestro. Quiero presentarles a la primera persona de la cual vamos a hablar. A ver. Una persona que si estuviese viva, hoy estaría festejando su cumpleaños, porque nació en un día como hoy, pero en el año de 1939. Y me estoy refiriendo a un hombre carismático, a un hombre amiguero, a un hombre de familia, a un hombre pionero en cuanto a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Y me refiero ni más ni menos que al licenciado Gilberto Rincón Gallardo. Sí, caray. ¡Wow! Semejante personaje. Además un político de primer nivel, así es, de los pocos que quedaron con una calidad moral intachable. Intachable, así es. Sí, claro. Un hombre que decía justamente que las armas lo único que iban a lograr es destrucción y que era a través del diálogo como podíamos sumar y fortalecer, ¿no? Y crecer como sociedad. Fíjate que su historia me encanta porque, bueno, él, como todos sabemos, era una persona que nació con ciertas limitaciones físicas, sí, tenía malformaciones en sus extremidades superiores, y bueno, esto le ocasionaba ciertas limitantes en cuanto a su motricidad, ¿no? Sin embargo, él platica historias tan hermosas como que su madre, cuando era muy pequeño, se paraba muy temprano, la señora, muy, muy temprano, y se sentaba en la cama con él y le decía, te espero a que te vistas. Y él decía, no puedo, mamá. Y ella, sí puedes. Y él comenta que en alguna ocasión vio cómo a su mamá se le derramaban las lágrimas, pero la señora firme, al pie del cañón, como decimos por aquí, ¿no? Firme, impulsando las propias competencias de su hijo, ¿no? Y entonces él aprendió desde muy pequeño que sí podía, que más allá de las características físicas que puedas tener, o intelectuales, en fin, cual sea el caso, tú puedes salir adelante si te lo propones, ¿no? Entonces, él fue una persona, de verdad, a quien recordamos con mucho cariño, porque fue un luchador social, fue una persona que de verdad fue promotora de los derechos humanos, promotora del respeto a la diversidad. En su época, mucho se hablaba de que no había discriminación, porque decían, en México no hay negros, entonces no hay discriminación. Y entonces él puso en la agenda pública el tema de la discriminación y dijo, ¡hey, momento! Las personas con discapacidad sí están viviendo discriminación. Y entonces empezó a mostrar diferentes casos que hicieron que finalmente se pusiera en la agenda el tema de la discriminación y cómo entonces trabajar para que las cosas cambiaran en nuestro país. Entonces, una personalidad impresionante, arrolladora, un señor
que todos los que compartieron con él o tuvieron la dicha de conocerlo, comentan en diferentes entrevistas que era siempre un señor amable, amiguero, de buen carácter, Sí. y que podía tener diferencias ideológicas, pero nunca salía de este enfoque de paz y de tranquilidad, ¿no? Que tenía muy buenas propuestas. Él fue un señor que también se dedicó a escribir, fue columnista. Entonces, esto marca un punto de los que nosotros hemos estado abordando, que todos los seres humanos tenemos mucho que aportar, independientemente de cómo seas, de que si tengas una familia o no tengas una familia. Lo ideal es que todos tengamos una familia que nos respalde, pero en el caso, por ejemplo, de Gilberto, él también quedó huérfano muy chiquitito. Ujú. Su madre murió cuando él tenía 11 años y 3 años más tarde muere su padre. Entonces, ante situaciones que pudiésemos considerar adversas, Sí. porque es quedarte huérfano, ¿no? Él logra salir adelante y logra mantener su carisma y su sentido de amor a la humanidad. Entonces, creo que sí es un muy buen ejemplo de que las personas que tienen alguna limitación física, bueno, en este caso física, ¿no? Pero en todos los casos aplica, tienen mucho que aportar. Pues Gilberto Rincón Gallardo, todos lo recordamos como una persona de medios. En los medios de comunicación nacionales tenía una presencia, tenía las puertas abiertas todo el tiempo. Prácticamente esa limitante física que tenía pasaba a un segundo plano, ¿eh? O sea, tú lo escuchabas en Radio Nacional, y con esa cultura que tenía, con ese saber, con ese conocimiento y con esa postura política impresionante de lucha social, como tú dices, te atrapaba, Así te es. aportaba, y entonces esa parte pasaba a un segundo o tercer plano. O sea, muchos de nosotros, si nada más lo escuchábamos, nunca sabíamos que él tenía algún problema físico. Así es. Ya solamente cuando teníamos la relación en medios de televisión, ¿no? Que ya lo conocíamos a él, incluso en los debates con políticos, era un hombre que sabía argumentar y contraargumentar. Entonces, esa parte, digamos, física, pues a él no lo limitó en nada. Por supuesto, y fíjate que justamente quise arrancar esta sección poniéndolo como ejemplo, porque justamente es lo que pretendemos, o es hacia donde debe ir la inclusión, a reconocer al ser humano en todas sus capacidades, en todas sus potencialidades, más allá de sus características físicas, intelectuales. Oye, y cuando hablas de que él puso en la agenda pública algunos puntos importantes de lucha social y de discriminación, específicamente de qué hablamos, porque él incluso tuvo aportes a las leyes nacionales así es. importantes, o sea, se detuvo y dijo, a ver, sí, o sea, vamos a criticar, vamos a comentar, vamos a debatir, pero también debe quedar sobre el papel y sobre la legislación, porque de otra manera poco se puede avanzar. Así es, justamente él estuvo en el anteproyecto de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en México. Fue presidente en el 2003 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Fue candidato a la presidencia también. Sí. Escribió un libro que se llamó A Contracorriente. Entonces, de verdad, un señor que lejos de estar enojado con la vida o de quejarse por cualquier situación que pudiéramos considerar adversa, ¿no? Como es el quedarte sin tus padres desde muy pequeño, él supo valorar la vida, supo creer en sus propias potencialidades, tuvo muy bien, digamos, el ejemplo de su madre, ¿no? En los primeros años de vida, que le mostró que él podía hacer las cosas. Le decía, amárrate las agujetas y aquí nos quedamos, no importa si nos tardamos todo el día, pero tú puedes. Y entonces, ese ejemplo también que como padres, ese apoyo que como padres debemos dar y respaldar a nuestros hijos, también se muestra en este ejemplo, ¿no? Es también una invitación a que como padres de familia siempre estemos en respaldo y en apoyo de todos nuestros hijos. Karine Martínez, también notamos en Gilberto Rincón Gallardo que él no lucró con esa parte física. Yo no sé si sea cuestionable, tú lo podrás decir, de aquellas personas que a veces lucran con esa discapacidad física, mental, no sé, de diferentes tipos,
pero él nunca lo hizo, o sea, él nunca se presentó como tal, él como una persona íntegra, Claro, tal cual. porque A ver, además pero la discapacidad no te quita integridad. Eso es algo que también hay que mencionar, ¿no? Todos los seres humanos somos íntegros, ¿no? Independientemente de nuestras características, sí, ¿no? sí, sí. Y efectivamente, él no se andaba presentando o promulgando como persona con discapacidad, No, porque él conocía nunca. muy bien sus capacidades. Y es justamente ahí a donde nosotros debemos trabajar como sociedad. Esta idea de lucrar con la discapacidad es una idea que surge de una situación cultural, en donde se ve a la persona con discapacidad como menos, como que le falta algo, ¿no? Y entonces como le falta algo, pues pobrecito, hay que apoyarle, hay que ayudarle y entonces venga la caridad. Y eso es algo que nosotros tenemos que ir erradicando, porque efectivamente lo que necesitamos es confiar en la persona y apoyarle, sí, a superar los retos que de alguna manera como sociedad también hemos ido poniendo. Y bueno, en este caso, eh, lo que te comentaba, a ver, ¿se vale que la gente lucre? Es decir, vemos algunos extranjeros, sobre todo extranjeros, que vienen a dar pláticas de motivación y de superación personal, lucrando de alguna manera con alguna de sus, de algún problema especial. ¿Se vale eso? Wow, fíjate que Tú sabes de algunos nombres, tú sabes de algunos nombres, pero bueno, vienen y cobran la entrada y hacen una especie de show. Yo no sé si eso sea bueno o sea malo. A ver, tú dinos. pues mira, no sé, si podemos mencionar, por ejemplo, el caso de este joven maravilloso, realmente, Nick, que bueno, no estamos hablando hoy de Nick, pero bueno, es un caso, él da pláticas motivacionales por todo el mundo. Yo creo que él sí habría que hacer la diferencia. Sí. Yo creo que él, por ejemplo, es una persona que ha tenido como medio de vida, como profesionalización, ¿no? El hacer pláticas motivacionales. ¿Por qué no nos asustamos cuando un comunicólogo da pláticas motivacionales y le pagamos? ¿Por qué no nos asustamos cuando una persona que estudió desarrollo humano, por ejemplo, viene y da pláticas y le pagamos? Es decir, no está lucrando. Bueno, si está ofreciendo un trabajo a cambio, Es su trabajo. es su trabajo y no está lucrando, desde mi perspectiva, ¿no? Okay, Que okay. es bien diferente a decir, ay, pobres de Sí, nosotros, claro. ayúdenos, por favor. Yo creo que son cosas diferentes. Tiene tanto derecho como cualquier otro ciudadano a cobrar por sus servicios. Oye, y como reconocimiento, volviendo a Gilberto Rincón Gallardo, ¿cómo podríamos recordarlo finalmente? Yo creo que como un hombre amoroso, como un hombre que ama a la humanidad en general, como un hombre que se entrega a una causa, que es la causa del desarrollo social, que es la causa de voltear a ver a quienes habían sido ocultados, a quienes no se les había tomado en cuenta, a quienes se les minimizaba. Y él con el ejemplo, con esa dignidad maravillosa que lo caracterizaba, dice, hey, aquí estoy, tengo mucho que aportar, y los que vienen atrás y los que están ahí también. ¿Qué requieren? Ser tomados en cuenta, que requieren oportunidades, que requieren igualdad. Igualdad en cuanto a derechos, porque todos los seres humanos somos diferentes en nuestras características, pero iguales en derecho. Y entonces es algo que él viene a poner en la agenda y que de verdad creo que es un gran pionero en este sentido. Oye, pues a mí me da muchísimo gusto que gente como tú, que está trabajando con gente, pues el tema de la educación especial, básicamente, esté recordando a Gilberto Rincón Gallardo. Fíjate, no me lo imaginaba porque casi siempre uno lo vincula a la clase política y lo mencionan, lo citan en las tesis, los investigadores, los políticos, pero difícilmente, bueno, yo no lo sabía, que la gente como tú pues lo tenga como referencia. Eso es muy, muy interesante. Y es que es a lo que nosotros pretendemos llegar, a que todas las personas que asisten al instituto, que asisten a otras instituciones, que viven alguna diversidad funcional, sean valoradas como seres humanos. Que empecemos a quitar las etiquetas, ¿no? La etiqueta de que tiene tal condición, la etiqueta de que tiene tal condición. Y comencemos a decir, Juan, Lupe, María,
Pedro, Miguel, el profesionista, el pintor, el artista, la bailarina, la modelo. Sí, sí, sí. La Pues, mamá. Claro. ¿no? Oye, Por pues supuesto. todos los lunes nos vamos a ver acá. ¿Te Claro que parece? sí, claro que sí. Gracias, Karina Martínez, por compartirnos esta sección. Seas bienvenida a nombre del Diario de Jalapa. Te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias, para servirte. Gracias. Encantada. Pues continuamos en ABC Radio.